Vamos a vigilar la hemoglobina y el hematocrito. Y para eso vamos a solicitar un hemograma, ¿no? Hemograma. Ese es el paso básico. Siempre que ustedes tengan una alteración hematológica, el primer paso siempre va a ser tomar una segunda muestra. Porque la mayoría de errores, ¿sí?, en hemograma se da en el muestreo o en el tubo en el que se toma o cómo se toma, ¿sí? Ahí tenemos un porcentaje de error cerca del 30% de las alteraciones hematológicas totales. Entonces, por eso es importante que lo primero que vamos a hacer es eso. ¿Listo? Después de eso, nosotros la vamos a clasificar, ¿sí? Anemia, ¿qué es anemia? ¿Cómo se define anemia? ¿Como unos niveles de qué? Disminución de los glóbulos rojos. Sí, ¿por cuánto? OMS tiene una división, ¿sí? La OMS dice que si usted es mujer o si es hombre, que si es mujer es 12 y que si es hombre es 3. 13.5, ¿no? Anemia, total. ¿Listo? Esto sale de unos estudios súper viejos, ¿sí?, que los hicieron en Estados Unidos. Usted sabe que Estados Unidos, la mayoría de todo el país está más o menos entre 0 y 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Muy pocos estados están sobre eso, por eso la mayoría de la población, digamos que no tiene factores de corrección. Pero esto no debería ser aplicable para nosotros. Entonces, en medicina de alturas dicen que por cada 1000 metros, ¿sí?, 1000 metros sobre el nivel del mar, uno debería tener un factor de corrección de 0.8 a 1 gramo de hemoglobina. ¿Qué quiere decir eso? 1.8. De 0.8 a 1 gramo. Aumenta cada 1000. Por cada 1000, después de 1000. ¿Sí? O sea, entre 0 y 1000, quietos. Después de 1000, entre de 1000 a 2000 sería 2 gramos. ¿Sí? De 2000 a 3000 sería 2 gramos. Por eso que dice que, digamos, si usted está viviendo en Tunja, usted una hemoglobina realmente debería estar en 15 y en 14 respectivamente. Y que por debajo de esto usted lo pudiese considerar anemia. Por eso el diagnóstico de anemia está, o sea, hay un subdiagnóstico de anemia porque nosotros tenemos los criterios de OMS, pero es que esto hace una respuesta fisiológica. Usted sabe que a mayor altura, menor presión atmosférica de oxígeno, ¿sí? Y a menor presión atmosférica de oxígeno, ¿usted qué va a tener adicional? Va a hacer algo. Hay unos factores allá en el riñón que se llaman factores inducibles de hipoxia, ¿sí?, que eso se activa en el glomérulo, ¿sí? ¿Dónde? En la arteria eferente. Pero eso no lo imprimes, o sea, eso lo imprimes hasta que lo huellemos. Ok, ya lo voy ya. Sí, porque si no, no te sale serial en el sistema. ¿Listo? Esos factores inducibles de hipoxia se crean en unos fibroblastos, ¿sí? Unos fibroblastos que son especializados y que de hecho esto le dio un Nobel a una gente que se puso a investigar qué pasa con el cuerpo cuando tenemos hipoxia crónica, ¿sí? Y le dieron el nombre a esas células de NOR. NOR. NOHR, creo que es así. NOR. NOHR. Sí. Y son unos fibroblastos especializados, ¿sí? ¿Qué producen esos fibroblastos? Eritropoyetina. Esto produce EPO. Cuando nosotros estamos a esta altura, nuestros niveles de EPO son superiores a si estuviéramos a nivel del mar. Eso es lo que explica, sin ser algo patológico, es un mecanismo de adaptación, ¿sí? Y usted sabe que el humano, dependiendo de eso, ¿cuánto demora un mecanismo de compensación? Pues una vida media del eritrocito, que es de 90 a 120 días, máximo, ¿cierto? Pues es que pasa que si usted vive a nivel del mar, ¿sí?, y tiene una anemia allá, digamos que allá sería por debajo de 13 y por debajo de 12, y sube a una altura como Bogotá, puede tener aumento de los síntomas, ¿sí? Porque de pronto a nivel del mar, la compensación que hace la presión atmosférica de oxígeno evita que usted tenga síntomas como disnea.
Pero cuando usted sube 2.600 metros sobre el nivel del mar, ya no tiene ese mismo mecanismo compensatorio. ¿Sí? Disculpe, usted que de 14 a 15, digamos, en alturas tipo tundra, pero digamos así a alturas de costa. Por eso te digo, o sea, este de la OMS es de 3.0 a 1.000 metros. ¿Sí? El de 12 y 13. ¿Listo? Que es la definición OMS. Pero uno debería hacer un factor de corrección. Hay estudios, ¿ustedes saben cuál es la ciudad más alta del mundo? Con población fija. No, por allá en la India. Pasto. Como pasto. Livianas. ¿Del mundo? Del mundo. Del mundo, No sé, en Rusia, por ahí. No, Rusia no tiene tantas montañas. ¿El Everest? No, pero el Everest es en la India, ¿no? población fija. Ah, Ah, no, la pero cascada por más En el alta. Himalaya. Invitaba, ¿no? En el Himalaya. Himalaya tiene unas poblaciones en Tíbet, ¿no? Pero no, ¿No? Tíbet, sí. es en el Perú. En el Perú. ¿Sí? Un pueblo que se llama La Rinconada. ¿La Rinconada? La Rinconada, y es un pueblo minero. La Rinconada. ¿Por qué es interesante? Porque allá han hecho varios estudios de medicina de antropología. Ay, no. Están más o menos a 4.800 metros sobre el nivel del mar, o sea, 2.000 metros más que nosotros. La capital más alta del mundo sí es La Paz, la capital. Y poblados grandes, una cosa que se llama el Alto, que es al ladito de La Paz. Cuando usted va a La Paz, llegas al Alto, y de ahí ya va. Eso es como una ciudad periférica y ahí va. Ah, ya fue donde llegaron los de Bolivia a la eliminación. Ajá, sí. Exacto, y eso está más o menos como a 3.600 metros y hace un frío impresionante. Le ganaban hasta Brasil. Entonces, como cultura general. Pero pues allá digamos que hicieron esos estudios. Y esa gente puede tener hemoglobinas de 18 y no se considera una poliglobulia, se considera un mecanismo de adaptación por la altura. Bueno, entonces es importante saberlo porque de ahí parte el diagnóstico. ¿Listo? Entonces cuando usted tiene el diagnóstico, usted se va, hay muchas formas de hacer diagnóstico analíticos. Entonces, digamos que una de las principales es el volumen corpuscular medio. ¿Sí? Y hay otra que se hace por índice reticulocitario. ¿Sí? Entonces, por el volumen corpuscular medio, usted la llamará de tres formas: macrocítica, normocítica y microcítica. ¿Cierto? Cuando usted habla de macrocítica, está hablando que usted tiene un volumen corpuscular entre, realmente mayor a 100 pentolitros. Si es normocítica es entre 80 y 100 pentolitros y microcítica menor a 80 pentolitros. ¿Sí? Esta macrocítica, cuando pasa de 120 pentolitros, se llama megaloblástica. ¿Listo? Esa es una forma. Hasta ahora vamos en clasificación. Y la otra es por índice reticulocitario. Si la médula está teniendo una respuesta positiva frente a la anemia o no. ¿Sí? Generalmente en solo reticulocitos sin índice hablamos del 3%. Algunos libros dicen del 2.5%. Si es menor o si es mayor. Si es menor la llaman A regenerativa y si es mayor la llaman regenerativa. ¿Lo normal es de cuánto, perdón? ¿3%? Sí, de reticulocitos totales en sangre periférica. Pero a esto, para que usted esto lo haga bien, tiene que sacarle después algo que se llama el índice reticulocitario. Este es el recuento de reticulocitos. Ah, ok.
¿Listo? Y a ese tiene que sacarle el índice reticulocitario, porque es que el comportamiento es diferente dependiendo del hematocrito. O sea, si usted tiene más anemia, esperaría que la respuesta medular sea mucho más fuerte, o sea, sea más rápida y produzca más reticulocitos. Si es una anemia leve, pues usted esperaría que sí hay reticulocitos igual, pero no en tanta cantidad. ¿Sí? ¿Eso es diferente a la callademia, profe? Sí, los callados son células progenitoras, pero de la línea leucocitaria. Ah, la blanca. Exacto. ¿Sí? Y son células, digamos que blásticas, como los normoblastos, pero eso no quiere decir que tenga una leucemia. No, son células progenitoras que salen de la médula, porque digamos que la médula como que se desespera, por decirlo de algún modo, porque está recibiendo muchas señales de interleuquina 1, 2, 6, que le está diciendo, venga, necesito apoyo, ¿sí? Estamos en una inflamación y necesito neutrófilos principalmente, entonces produzca. Entonces, exacto, entonces le dice, eso es como la guerra, ¿sí? Como lanzan a los soldados oficiales, lanzan a la reserva y después a los estudiantes de medicina. ¿Sí? A las niñas, a las embarazadas. ¿Sí? Algo así, porque técnicamente, pues, vapor, pues ya están desesperados y dicen, no, hágale. ¿Sí? Algo así pasa a nivel medular. Entonces salen los normoblastos. Pero esos normoblastos, digamos que son un poco más grandes, ¿sí?, que el leucocito, por lo que hace que en el histograma se desvíe una curva, entonces sale una punta hacia el lado, y la curva no se va hacia acá, sino se va hacia el otro lado. Por eso es que se llama desviación a la izquierda. ¿Sí? De línea blanca. Sí, de la línea blanca. Esos son los callados, ¿sí? Y lo que hace referencia a los callados es cuando hay procesos inflamatorios graves. Bueno, pero es otro tema. ¿Eso no puede ser alguna enfermedad, profe, sin que haya inflamación? No. ¿Callademia? No, no debería haber. Por eso te digo, tiene que ser algún proceso inflamatorio. Proceso inflamatorio sea autoinmune, infeccioso, traumático, ¿sí? Toca buscar la causa. Pero debe haber algo. Callado no se produce normalmente porque tiene que salir ya la célula, digamos que madura, a circular. ¿Listo? Otra cosa es que ya veamos blastos, pero es que los blastos son células totalmente amorfas. Esas células totalmente amorfas, pues sí ya nos indican, pues lo que hablamos ahorita, la célula de la leucemia. ¿De la leucemia cuál? La leucemia aguda. Porque la crónica se comporta con células ya maduras, pero que su ADN está dañado. Es diferente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Digamos, usted puede tener como, yo no sé si cuando ustedes alcanzamos a ver una paciente abajo que tenía una trombocitemia esencial, ¿no? No. Es una leucemia mieloide crónica. Tiene plaquetas, se ven como plaquetas, actúan como plaquetas, pero tienen un comportamiento monoclonal en su replicación. Y no funcionan totalmente igual que las plaquetas, son algo disfuncionales. Pero usted solo lo sabe hasta hacer la citometría de flujo y unas mutaciones. En ese caso es unas mutaciones que se llaman JAK2, ¿sí?, que son las de los síndromes de mieloproliferativos crónicos. Que ahí está la trombocitemia esencial y está la policitemia vera. Pero son células, o sea, usted ve la célula y se ve como normal, solo que la diferencia es que están muy aumentadas. Entonces usted tiene la trombocitemia esencial, plaquetas de lo normal es que usted tenga entre 150.000 y 450.000, que yo digo que eso se puede extender a 100.000, que realmente es la verdadera trombocitopenia, es por debajo de 100.000. Entre 100.000 y 150.000 es pseudotrombocitopenias como el 90% de las veces. Es por debajo de 100.000, yo digo, sí es una trombocitopenia y miremos a ver qué pasa. Si tiene 120.000, 130.000. Y hacia arriba, por encima de 600.000, porque usted puede tener respuestas inflamatorias y todo eso, las plaquetas, ¿sí?, y no va a tener problemas. Pero después de 600.000 pesos, de 600.000 plaquetas,
No pagaba. sí tiene, sí tengo que pagar algo de 600.000 plaquetas, Está pensando en que le pues sí o sí, digamos que hay un aumento más anómalo del recuento plaquetario. Profe, y digamos el dengue, entonces ¿en cuánto se transforma? ¿Menor a 100.000? No, menor a 30.000 si hay estigmas de sangrado o sí menor a 10.000. ¿Sí? Ahora 10. Entonces ya se el riesgo ya de muerte. Riesgo de sangrado espontáneo. Sí, pues muerte como tal usted no sabe, pero riesgo de sangrado espontáneo. Y el que le afana es el sangrado del sistema nervioso central. Para eso hay un término que se llama púrpura húmeda, Púrpura 1. para que lo busquen. Bueno, pero bueno, es para decirles que es una diferencia entre leucemias agudas y crónicas. ¿Listo? ¿Bien? Entonces cuando usted tiene esto, pues usted va a ver otras cosas, ¿no? Depende del paciente cómo le llega. Perdón, no que me interrumpir. El índice reticulocitario, ¿cuál es el valor normal? Lo saca. Lo saca dependiendo del hematocrito. Por eso le digo que tiene que estar, debería ser igual. Al hematocrito. No, debería ser el esperable, es que eso es una estimación, ¿sí? Entonces es el estimado de reticulocitos totales de acuerdo al grado de anemia. Eso lo sacan ahí en una calculadora, ahí en el M de cálculo. Y ahí sale, dice índice reticulocitario de tanto para esa anemia, es regenerativa o es regenerativa. Como le digo, no siempre tiene que ser 3, usted puede tener 3%, pero usted tiene una anemia grave y eso sería insuficiente. ¿Sí? Por eso le digo que esto es un valor numérico, pero que no representa totalmente la condición o qué tan saludable está la médula ósea. Bueno, entonces cuando usted hace esta división, entonces digamos que va en macrocíticas, tenemos acá normocíticas y microcíticas. De las macrocíticas, ¿Para qué no han visto la doctora entonces, macrocítica. La macrocítica, nosotros tenemos diferentes mecanismos por la que se produce. Lo primero es saber si es macrocítica real. Para eso vamos a ver algo que ustedes ven allá que se llama RDW o ancho de distribución normal. Cuando el ancho de distribución es aumentado, ¿sí? Usted debería mirar un extendido de sangre periférica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto puede ser simplemente que hay más reticulocitos en sangre periférica y como el citómetro de flujo hace es un promedio, ¿sí? Un reticulocito mide 140 femtolitros. Si yo empiezo a tener muchos reticulocitos, ¿sí? El promedio del volumen corpuscular pues se va a aumentar. ¿Sí? Si usted tiene muchos muy grandotes, hace que estadísticamente se desvíe hacia allá. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Es como... ¿Porque se agrupan más o porque...? Porque es un promedio. O sea, si son entre los chiquitos y los grandes. ¿Sí? Como cuando usted hace cálculos para ver si pasa la materia o no. Más notas. Entonces usted tiene 5 y un 1, ¿sí? Lo promedia, bueno, con 1 se jode, ¿no? Entonces no, con 5 y 1, entonces ¿qué va a hacer? Pues los 5 se empiezan a dar, eso le va a dar que finalmente ya alcanza a pasar, ¿no? Que tendría 11 dividido en 3, ¿sí? Le daría más o menos 3.5, más o menos 3.4, pasa, ¿sí? Pero usted tiene un valor extremo, usted venía con 5 y 1, este valor extremo hace que se desvíe, así mismo pasa en la sangre periférica. Usted viene con eritrocitos que todos miden 80, 85, 80, 85 y salen, ¿sí? Los reticulocitos con 140. Entonces hacen que se desvíe la curva y que usted tenga una falsa macrocítica.
Entonces, para saber eso está el ancho de distribución. ¿Y qué hace el ancho de distribución? Decir, venga, una cosa es que está así, pero entre usted, si los peso ahorita, hay un cambio de peso en cada uno de ustedes. El peso que está cambiando es entre esto y entre esto. Entonces, cuando ese ancho de distribución aumenta, quiere decir que hay células anormales, ¿sí? O muy grandes o muy pequeñas que están haciendo que el promedio cambie. ¿Sí? Es el promedio de variación. Exacto. Entonces eso es lo que hace que cambie. Y cuando hace que cambie, entonces usted dice, espere porque acá me toca ver el extendido de sangre periférica y mirar si hay alguna anormalidad, digamos, de propia del eritrocito que me esté haciendo estos cambios. Si el ancho de distribución es normal, ¿sí? O sea, no está aumentado, usted dice, esta es una macrocítica. Y cuando usted tiene una macrocítica, usted tiene diferentes cosas. Usted tiene que evaluar algo que se llama hepatopatía, tiene que evaluar alcoholismo crónico, tiene que evaluar anemia por tiroidopatía o por anemia distiroidea o anemia secundaria a enfermedad de la tiroides, generalmente ¿qué? Hipotiroidismo. Y el último están las deficiencias, como el casito ese que hicimos ahorita. La megaloblástica. Entonces la B12 y el fólico, La B9. el ácido fólico, ¿sí? En Colombia estudiar ácido fólico no es costo efectivo, porque nosotros desde hace mucho tiempo tenemos leyes que instauraron cosas importantes para disminuir muchas de las enfermedades, ¿sí? Entonces, de esas enfermedades, ¿cuáles fue? Enriquecimiento de los cereales, ¿sí? Con ácido fólico. Por eso es que nosotros no tenemos deficiencia de ácido fólico, ¿sí? Otra de las cosas que se hizo en salud pública legalmente, ¿sí? Fue el bocio endémico. ¿Se acuerdan del bocio endémico? Eso todavía se da en algunas regiones del África y del Asia. ¿Qué es qué? Deficiencia de yodo. Entonces acá legalmente toda la sal tiene que ser yodada. Entonces con ese tipo de acciones, así sean minúsculas, han hecho que desaparezcan esas enfermedades que antes eran prevalentes. Entonces ya no tenemos ningún problema. Entonces buscar deficiencia de ácido fólico en población colombiana, no, es muy poco probable, ¿sí? En vegetarianos extremos de pronto y demás, pero aún así también es poco probable. Por eso es que nosotros, personalmente, si yo veo una anemia megaloblástica, solo pido B12, porque B12 sí tiene, como lo veíamos, muchos otros sustratos para hacerlo. La paciente que va a hacer el por medio, nosotros le cerramos. Eva, ¿Nosotros le cerramos? ¿Sí? ¿pero es que no puede dar salidas? ¿Sí? Entre semana mientras está. No, igual yo hablé con Ross. Él dijo que le cerráramos que la veía mañana. Bueno, entonces no queda manera con eso. No, él le va a hacer seguimiento. O sea, De vez solo en lo cuando. busco con vegetarianos. Sí, veganos. Veganos. Veganos realmente, que lleven mucho tiempo de ser veganos, ¿no? Ok. ¿Desde cuándo es vegano? Desde ayer, no. Y la paciente que le dimos salida humanizada se desocupó. La que está pendiente de la oxígeno. Entonces, pues vamos a mirar si de mañana la revaloramos, porque ya queda mañana con nosotros. O sea, tiene pendiente el oxígeno domiciliario, no se lo puede entregar. La voy a dejar en el censo mañana para ver si se lo puede. Sí, porque si le consiguen bala o algo, vamos a ver qué pasa. ¿Listo? Entonces, toda la hepatopatía, el alcoholismo, es por vitamina B6. La vitamina B6 actúa como un cofactor y realmente todas coinciden en algo, que lo que cambia es la distribución de los microtúbulos que se tienen a nivel del citoesqueleto del eritrocito. Eso imagínense como ¿qué les digo? Como los andamios. Como las paredes. No, sí, como los andamios. Sí, es que físicamente es complejo, pero imagínense como una pelota de fútbol, ¿sí? Que la pelota está tratando de crecer.
por los cambios en osmolaridad. O sea, una pelota pero con membrana celular. Por cambios de osmolaridad tiende a crecer, ¿cierto? Pero los microtúbulos lo que agarran son proteínas, ¿sí?, de la membrana celular y la sostienen, no la dejan crecer más allá de ciertas cosas y también le otorgan flexibilidad. Entonces por eso el eritrocito puede cruzar por los capilares, deformarse sin destruirse. Pero ese es un proceso que necesita ácido fólico y vitamina B12. Cuando usted tiene la deficiencia directa o indirecta por B6, como pasa en el alcoholismo, ¿sí?, entonces el citoesqueleto no es igual de fuerte. Entonces cuando hay cambios osmolares muy grandes, pues se agrandan. Entonces esas células por eso se vuelven mucho más grandes y pierden la capacidad, ¿sí?, de deformabilidad. Cuando pierden esa capacidad de deformabilidad, al pasar estos eritrocitos por los capilares, ¿sí?, y sobre todo el sistema retículo endotelial que está en el vaso, estos eritrocitos se lisan fácilmente. Entonces estos pacientes puede ser normal incluso encontrarlos con hiperbilirrubinemia. Y es una hiperbilirrubinemia pues a expensas de la indirecta, Claro. porque... Hola. Perdón interrumpirte, es que creo que tengo una boleta allá atrás. Una bolita aquí. De una cirugía. Busca porque me da. Eso a veces es como albúmina en la sangre, o sea, como que retiene osmolaridad. A veces es como la albúmina, ¿La qué? B6, ¿B6? es como la albúmina dentro de la célula. No. Lo que hace es un proceso enzimático en la reconstrucción, en la construcción de los microtúbulos. Okay. ¿Sí? Actúa como un cofactor y sobre todo también en la transición del ácido fólico y de la B2. Esto es como un ciclo. Usted cuando lo vea en fisiología ve el ciclo ahí completo. Este le ayuda a este a activarse, este se activa con este y este con este. Entonces cada vez que usted pierde uno, así tenga unas cantidades de los otros, no son capaces de mantener el ciclo. Okay. Por eso pasa, por eso este paciente usted le mide B12, está normal, le mide ácido fólico, está normal, porque el problema no son esas dos, es el B6. En la deficiencia de B12, pues el ácido fólico está normal, el B6 está normal, la deficiencia de B12 es lo que produce el problema. Si tuviéramos deficiencia de ácido fólico, probablemente B2 esté normal, B6 esté normal, pero se rompe el ciclo. Okay. O sea, cualquiera de esas tres va a producir lo mismo, porque se requiere una de la otra para hacer, digamos, que el proceso de coenzima. De cofactor. ¿Listo? Tenemos interconsultas. Pues ya salí de acá. ¿Listo? Yo, si me refiero a una hiperbilirrubinemia a expensas de la directa. De la indirecta. De la indirecta, porque pues todo lo que pase en el sistema retículo endotelial los de la tapa. Acá la piedra que pasen abscesos odontogénicos. Dice, se declaran sus pruebas con este vino para poder iniciar medicación antibióticos y varios desinfectados. Los de la tapa. No trabajé mucho. ¿Aquí vas? Entonces el sistema reticulo endotelial va a liberar todo eso, ¿cierto? Entonces se libera esa hemoglobina se va a degradar, en ese proceso de degradación se forma la bilirrubina, ¿sí? Y se extrae el hierro para reciclar el hierro y lo que queda bilirrubina, de la hemoglobina, que sea la parte proteica, pues se va a volver bilirrubina. Esa bilirrubina va a ser indirecta porque va a estar prehepática, ¿cierto? Cuando entra el hepatocito es que pasa el proceso de glucuronidación hepática y ahí es cuando se hace un cambio de conformación estructural y se vuelve una bilirrubina directa. ¿Listo? Es por eso que todas las anemias hemolíticas, sean intravascular o extravascular, son de hiperbilirrubinemia indirecta. Pero mira,
Y son hiperbilirruinemias generalmente altas, ¿sí? No es una cosita ahí pequeña. Como bueno, contesta con ahí, la clindamicina no requiere... Valoración por servicio. No, que no requiere ajuste renal. Pues no requiere ajuste renal. Como por... ¿Qué te pasa? ¿Está? Sí, cuento. Ya lo sé. Hepatopatía total. ¿Listo? ¿Cuáles son las hemolíticas? Entonces ahorita vamos para allá. Entonces, acá puede salir una hemolítica que es por este mecanismo. ¿Listo? Esa es una. En las normocíticas, la principal causa de anemia normocítica es pérdidas. Generalmente son agudas. Entonces, para que usted diga que sean pérdidas agudas, usted tiene que unir dos cosas: que sea normocítica y que sea regenerativa. Cuando usted tiene estas dos, lo más probable es que usted esté perdiendo sangre de algo. Como puede ser obvio, como no. Obvio, señalar sangre. ¿Sí? No obvio, ¿sí? Usted lo ve, no tiene ninguna herida, no tiene nada adicional y demás, pero de pronto llega con otra sintomatología. ¿Sí? Digamos los gastrointestinales que vemos, ya con melenas, melanemesis y demás. Usted dice, probablemente sea por un sangrado, y si yo encuentro que hace una anemia y esa anemia es normocítica y regenerativa, yo digo probablemente sea una pérdida gastrointestinal lo que está ocasionando la anemia de este paciente. ¿Listo? En estas también pueden estar muchas veces las hemolíticas agudas. Las hemolíticas. ¿En la normocítica? Ajá. Principalmente, como le digo, en macrocítica existe por el mecanismo que ya hablamos, ¿sí? de la pérdida de la deformabilidad eritrocitaria, pero en la normocítica está en la mayoría de este grupo. Y es ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de anemias hemolíticas? ¿Agudas? Sí. Entonces usted necesita, uno, pues ya sabemos arriba, ¿no? Entramos porque es una anemia. Dos, si es hemolítica y eso, ¿qué pasaba? Entonces, ¿qué dijimos que tiene que tener sí o sí? Sí, ¿Qué acabamos de explicar? ¿Qué tiene que tener sí o sí? Ser regenerativa y... Bueno, probablemente pueda ser regenerativa. ¿Pero qué? ¿Qué dijimos? ¿Que sea normocítica? La normocítica, regenerativa, ¿listo? Exacto. La hiperbilirruinemia. A expensas de la indirecta. No se compra. Cuando usted hace combinación, la idea es hacer combinaciones que a usted le mejore el valor predictivo positivo, ¿sí? Y también el valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir? Que yo tenga mayor posibilidad de decir si la tiene o no la tiene. Para eso, entonces, la hiperbilirruinemia indirecta es muy buena, pero podemos agregarle unas enzimas. ¿Cuáles? Por ahí ahorita la mencionaron, no sé para qué, pero la mencionaron. La lactato deshidrogenasa. La LDH. La LDH está sumamente elevada, generalmente por encima de valores de 1000. Ese es otro. Y si usted realmente, digamos, quiere totalmente estar, digamos, que confirmar que tiene una anemia hemolítica, va a pedir algo que se llama aptoglobina. Aptoglobina. Aptoglobina es la transferrina, pero en forma inversa. O sea, la transferrina lleva a los tejidos, la aptoglobina la devuelve al hígado. ¿Aptoglobina? Sí, aptoglobina. Y la aptoglobina, cuando se une al hierro, se consume, ¿sí? Se va al hígado, se destruye. Entonces, no hay hierro disponible, ¿sí? Que tenga que la aptoglobina, digamos, que abarcar y llevarlo otra vez a las reservas, pues se va a consumir más rápido. ¿Listo? Y cuando usted tiene estas tres, usted tiene una certeza del 99% de que usted está frente a una anemia hemolítica. Hemoglobina
disminuida. No, y Parte, obviamente, de una anemia. Sí, la que ya- lactato aumentado y hemoglobina Y aumentada. pierde, o sea, los tres No, ítems serían hemoglobina consumida, disminuida, por debajo de 20 generalmente. mucho hierro, ya se daña el hierro y al mes digamos que se agota. La consumen, ok. Exacto. Es un consumo. ¿Listo? La hemoglobina debajo de 20. O sea, ¿Todo bien? ¿Cuánto tiene la creatina? Eso fue la de LH que Pablo le jugó por encima de mí. Sí, Por el líquido. Que para manejo de la lesión renal aguda, mantener líquidos intravenosos durante el estancia hospitalaria. sí, ya. ¿Cómo? ¿Listo? Entonces hasta ahí usted tiene algo que se llama anemia hemolítica. No le puede poner nada más de apellidos. Ahora usted tiene que hacerla, dividirla. Y para dividirla hay dos grupos grandes. ¿Cuáles se imaginan? La autoinmune. Exacto. Entonces, si hay una autoinmune, haga una que es no autoinmune. ¿Listo? Es autoinmune y no autoinmune. ¿Qué me dice que sea autoinmune o no autoinmune? ¿Qué examen? No sería el recuento de. Ya. ¿Qué debería tener usted para tener que sea autoinmune? Leucocitosis. No. Todo lo autoinmune, ¿cuál es el problema? Una cosa que se llaman anticuerpos. Exacto. Y yo necesito medir esos anticuerpos que van en contra del eritrocito. ¿Y a esa prueba se le conoce como? ¿A esa frase? A esa prueba. Ah. Anticuerpos monoclonales. Anticuerpos eritrocitarios. ¿Cómo? Sí, pero El ¿cómo se examen le para conoce a la los prueba? anticuerpos, una PCR, No. no, pues reactividad como inflamación. ¿Cómo se le conoce a la prueba de anticuerpos Eritrocitarios. No, Pues que esa prueba es muy... ¿Cómo? Ah, sí, sí. ¿Directo o indirecto? COMD. Porque es que me han pedido a veces unas vainas que no dicen en el juego y eso. Benzod. ¿Pums? ¿Directo o indirecto? ¿Cuál es la diferencia? El CUMS, los anticuerpos. Ah, El CUMS es la prueba de medición de anticuerpos antieritrocitos. Así ya. yo no. Directa. Directo. Es porque no hemos Indirecto. comido. Directo, ¿no? Directo. CUMS directo. Los indirectos son los que se hacen en ginecología. Ay, Para. sí. Las 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 embarazadas. anormalidades de histocompatibilidad ABO feto. Vea. ¿Listo? Si el CUMS directo a usted le sale positivo, tiene una muy alta probabilidad de que sea una autoinmune. No lo dice totalmente, pero es una alta probabilidad. Para terminar de confirmar, usted va a hacer otra prueba que se llama. Allá entramos a cosas más finas. También CUMS, pero este se llama CUMS fraccionado. Los CUMS fraccionado. Y el CUMS fraccionado es como decir la parte cuantitativa y el CUMS directo es decir como la parte cualitativa. De la cualitativa le dice usted tiene o no tiene, ¿sí? La cuantitativa le dice tiene y son de tal tipo. Doc, pero ¿es más caro? ¿O por qué se pide uno por otro? Sí, es más caro y se demora más. Ah, ok. Entonces no es costo efectivo pedirlo de una vez. ¿Cuál es la cualitativa? La cualitativa sería el CUMS directo, ¿sí? Porque usted le dice tiene o no tiene. Ok. Eso es cualitativo. Cuantitativo es cuando usted le dice qué tipo tiene. Y para eso usted pide algo que se llama CUMS fraccionado. Y el CUMS fraccionado le va a dar de acuerdo a la inmunoglobulina que está predominante. Entonces puede ser inmunoglobulina G, ¿sí? Inmunoglobulina M o C3b.
¿sí? Y de acuerdo a esto usted definirá que la anemia se divide en anticuerpos calientes y anticuerpos fríos. Como todo, Fraccionado es cualitativo. cuantitativo, cuantificar, acuérdese, cuantificar, yo necesito tener plausibilidad, tengo que tener números. ¿Listo? Y si me sale un fraccionado positivo y además me da la inmunoglobulina, yo ya estoy más seguro que tengo una anemia hemolítica autoinmune. Y ya sé si es de anticuerpos calientes, fríos o mixto. Y de acuerdo al tipo de anticuerpos, yo sospecho la enfermedad. ¿Cuáles son los calientes y fríos? Los calientes son IgG, ¿sí? Combinación, porque usted puede tener combinación. Generalmente es IgG o IgG más IgM. Y los fríos generalmente es IgM o IgM más C3b. IgG o IgM son los calientes. No, combinación. O sea, la IgG sola o la IgG más IgM, ¿sí? Esa combinación sola o más IgM es caliente. Si está la IgM sola, ¿sí? Pues será frío. Si está la IgM con IgG, pues como ya lo habíamos dicho, pues será caliente. Si la IgM está sola o con C3b, va a ser frío. Si la IgM está con C3b es fría. Sí, pero si está con IgG es caliente. Y si está sola es frío. ¿Sí? Y dependiendo de eso, entonces a estos fríos uno le hace después una vaina que se llama crioctito. Y acá es que usted hace los diagnósticos de crioglobulinemias. ¿La C3b nunca está sola? No. Y anticuerpos calientes, la principal es una enfermedad que escuchan todos los días, pero casi nadie la diagnostica. Lupus. ¿Cuál es la que con Los anticuerpos calientes, la principal, no estoy diciendo que sea la única causa. por IgG? La principal en calientes es lupus, la principal en fríos generalmente son crioglobulinemias. Ahí es cuando se vuelve densa la cosa. ¿Sí? Pero lo importante es que ustedes sepan llegar al menos hasta acá, a decirme, tiene una anemia hemolítica, autoinmune y anticuerpos calientes. Ya si usted dice eso, ya avanzó mundo. ¿Sí? Ahora, las no autoinmunes. Anemias hemolíticas no autoinmunes. ¿Cuál será? O sea, ¿qué quiere decir? Que el CUM salió negativo. ¿Cierto? Este fue negativo el CUM. Acá fue positivo el CUM. Y acá el mejor examen, o el que más le ayuda a usted, se llama un flotis de sangre periférica, o un extendido de sangre periférica. Y acá tenemos nosotros enfermedades adquiridas e innatas. Dentro de las innatas, la mayoría son todas esas alteraciones morfológicas de los eritrocitos de herencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la esferocitosis familiar? Esferocitosis familiar, no. ¿Qué es eso? Que todos se ven como esferocitos, o sea, son grandes, no tienen un núcleo así como tipo diana, ¿sí? Sino se ve como un eritrocito totalmente homogéneo. No son cóncavos. Exacto. Y como no tienen ese centro, que es lo que da la capacidad de que el eritrocito se deforme, se lisan y causan anemia hemolítica. Aquí también estarían las falciformes. Exacto. Esa no es una Es una macrocítica. forma, pero digamos que es más... Esa no es una macrocítica. ¿Ah? No es una macrocítica. ¿Cuál? La de ovaladas. No. ¿No? Conservan el volumen corpuscular. ¿Sí? Ok. Pero pues acá entonces están todas esas alteraciones hereditarias del eritrocito. Y acá usted generalmente lo que les hace a estas también son electroforesis de hemoglobina.
de hemoglobina para mirar las mutaciones y demás. En las adquiridas y en las innatas. Las innatas. Las adquiridas, las principales, son las que generalmente se pueden acompañar de lesión renal y trombocitopenia, que estas son las de mayor mortalidad, ¿sí? De todas las anemias. Porque tienen tratamientos muy específicos, que son las microangiopatías trombóticas. ¿Microangiopatías qué? Trombóticas. Microangiopatías trombóticas. Y en las microangiopatías trombóticas tenemos principalmente, tres y una se subdividen. Entonces tenemos la PTT, la PT, púrpura trombocitopénica trombótica. Tenemos algo que le conocemos como el SHUA, el síndrome hemolítico urémico atípico. Síndrome hemolítico urémico atípico. Este puede ser innato, entonces se mete en innato o adquirido. Y la última es el CHU, o sea, síndrome hemolítico urémico, que esto se da por una toxina que se llama Shiga. Shiga. Acuérdense que esa toxina Shiga lo producen dos bacterias. La Shigella, por eso se llama Shigella, ¿No se las quedan de hacer? y una E. coli, que es la enterohemorragia. Sí, exacto. Se presenta más en niños y tiene una muy alta mortalidad. El SHUA, tanto innato como adquirido, depende de una proteína que se llama ADAMS13. ¿La cual? ¿Qué tal? Adams 13. La SHUA. Síndrome hemolítico urémico Atípico. Me perdí un momento. La SHU producida por la toxina Shiga de Shigella o E. coli. Enterohemorrágico. O sea, síndrome hemolítico urémico. Y hay síndrome hemolítico urémico atípico. Y el atípico es el que depende de ADAMS13. Y eso depende de los niveles de ADAMS13. Cuando es innato, es decir, que yo no produzco ADAMS13. ¿Sí? Y adquiridos que hay anticuerpos anti-ADAMS13. La toxina Shiga. Cuando es innato es porque hay anticuerpos. Cuando es adquirido. Cuando es adquirido. Sí. Es que no produce. Innato es que usted desde el nacimiento tiene alguna alteración. Eso es igual que las hemofilias. Usted puede tener una hemofilia adquirida o una hemofilia innata. La hemofilia innata es la hereditaria y la más común. ¿Sí? Que lo llevan las mujeres y lo sufren los hombres. Todas esas son adquiridas. ¿Ah? Todas esas son adquiridas. La púrpura, el síndrome urémico, Sí, ¿sí? son adquiridas. Lo que les pongo es que dentro del SHUA también existe una innata. No innato. ¿Listo? Que es cuando no hay anticuerpos. No hay producción de ADAMS13. Con la púrpura trombocitopénica. La otra es que la ADAMS13 se destruye por anticuerpos. La SHU, toxina Shiga que produce la E. coli y la Shigella. Síndrome hemolítico urémico típico. Sí, urémico. Y la otra es síndrome hemolítico urémico. Atípico. La diferencia es eso, que hay uno síndrome hemolítico urémico que es por bacterias, por toxina Shiga, y el síndrome hemolítico urémico atípico que es por ADAMS13, que es una proteína, van a averiguar cómo funciona. Ya, gracias.
Y microangiopáticas se llaman por una célula, por eso es que el extendido de sangre periférica nos ayuda mucho. Y esa célula se va a llamar esquistocito. El esquisito. Esquistocito. El esquistocito son fragmentos realmente de eritrocitos que se acumulan y toman diversas formas. ¿Y por qué pasa? Porque es que pasa, digamos en el SHUA y en la PTT, cuando pasa por los vasitos pequeños, por las arteriolas principalmente, hay unas proteínas de membrana que se unen, ¿sí? Y unen las plaquetas. Por eso es que en estas todas se asocian a trombocitopenia. Entonces consumen la plaqueta, las agregan y eso queda como unas puntas, como un serrucho, ¿sí? Entonces imagínese usted como eritrocito para el serrucho las corta, pero no las lisa, sino las subdivide. ¿Sí? Exacto. Se subdividen y quedan esos materiales, y esos materiales conocemos como esquistocitos. De siempre que vean un esquistocito tengan cuidado, es una de las células importantes. ¿Y la PTT? Y la PTT pues realmente es muy similar, solo que faltan las proteínas que inhiben que aumentan la inhibición de la ADAMS13. Pero ahí uno la repone, generalmente en PTT lo que uno hace es plasmaféresis. ¿Listo? Las microcíticas, ¿sí? Pues en las microcíticas, la principal, digamos que hay varias principales, pero comparten un mecanismo, que es una proteína que se llama epsilina. También van a averiguar cómo funciona. Un artículo bonito, creo que es de Nature. ¿Epsilina con H, profe? Sí. Epsilina, que habla del metabolismo del hierro. La epsilina es una de las principales moléculas de la anemia ferropénica de enfermedad crónica o de inflamación. Entonces se puede medir incluso la epsilina. Pero eso lo hace cuando usted no tiene la principal causa, que sea una ferropenia de origen nutricional. ¿La inflamación funciona como la PCR? Sí. La ferropenia nutricional es la principal causa de anemias entre todas las anemias. La deficiencia de hierro. ¿Ven? Para yo saber esto tengo que hacer algo que se llama perfil ferrocinético. Y mañana me traen ejemplos de perfil ferrocinético. Ya me estoy cansando. Mañana libre. Ah, entonces paso. ¿Perfiles qué, perdón? De perfiles ferrocinéticos. Entonces transferrina, ferritina, IBC, hierro C. Hay saturación de transferrina. Para que ustedes podamos ver cómo se interpreta la ferropenia. Como le digo, es la más común, tan común que muchas veces solo con el hemograma y ver las características de una anemia en un paciente con enfermedades crónicas y que tiene un volumen corpuscular medio por debajo de 80, ya yo les doy tratamiento con hierro, porque estamos hablando que es el 90%. Ya va a haber de pronto un paciente que salga de la estadística, pero igual va a hacer seguimiento para ver si tiene las otras causas de microcítica, que son las talasemias. Y a esas les hacemos para el diagnóstico una
electroforesis de hemoglobina. Por acá está la C. ¿Entendido? No es cierto. Toca estudiar. Mira, datos. No se le sirve un palo. Si no, no. Anemia. Hay un libro que se llama Anemia. Tiene 2000 páginas. Ah, no. Hasta mañana las primeras 1000. Dijo Arianita, uy no. Ay, Entonces esos hemogramas que les di es para que ustedes me digan qué anemias tienen, qué probabilidad de anemias tienen, qué posibles diagnósticos tienen. Les hablamos el miércoles entonces. Escríbanme mañana en la tarde y noche, tipo 5 o 6. No mentiras, a mediodía mejor. Para acordarme le decimos a mi compañerito, algún endocrino, que me envíe una foto de las densitometrías para hacerlo de evaluación de densitometría ósea. Profe, había otra que era la FW, ¿era? ¿La France? No, ¿Estás hablando? otra evaluación. Cuando no estaba disponible la densitometría. El FRAX. Ese que le estaba El diciendo. FRAX es clínico, eso es clínico. Y eso se aplica puede con o sin densitometría. ¿Ok? Por factores de riesgo le pueden hacer FRAX. O porque ya tienes una densitometría que no tiene osteoporosis, pero sí tiene osteopenia. Bueno, me cansé. Gracias, Doc. ¿Quieres tomarle foto a la otra? Yo las envié. ¿Quiénes estas dos? Yo las envié, sí. ¿Estas dos las tienes? Hola. Ah, Chao. no me había fijado. ¿Es que descansan? Sí. Sí. ¿Qué pasa? Ya tuvimos 2 turnos de 2 horas seguidas. Profe, hoy en la tarde nos vemos o Ya para la casa. a qué hora nos vemos o No, esta tarde no tengo el doctorado, por eso les decía. bueno, gracias. Pero no, estoy en eso bien y vamos avanzando y ya saben, el miércoles sí nos toca full. El Todo el miércoles es día. tercer seminario, ¿cierto? Sí. Tercer y cuarto, como Tercer y quiera. cuarto ya. Sí, los dos. Sí. ¿Sí se acuerdan que los dos? Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós, doctor. Vamos. Ay, quiero comerme unas oncecitas, me siento muy mal. Necesito almorzar.